Hola, ¿qué tal? Hoy quiero hablarte de algo importante sobre alimentación, algunos de los imprescindibles para comer de forma saludable, incluido el plato de Harvard. Ahora veremos por qué es tan importante y por qué a mí me parece tan imprescindible el plato de Harvard. Un poquito sobre mí. Yo soy pedagoga de formación y desde hace unos años que trabajo con el doctor Molins y con su equipo he tenido la necesidad de formarme también en nutrición y por eso tengo la titulación de experta en nutrición y coach nutricional. Soy apasionada de compartir hábitos de forma saludable y lo hago a través de estas formaciones, de talleres y de las redes sociales. Me apasiona todo el tema de hábitos saludables. En relación a los alimentos, uno de los imprescindibles, súper imprescindibles, es seleccionar los alimentos que nos van a ser más saludables. Podríamos clasificar todos los alimentos posibles en estas tres categorías: los frescos, los procesados y los ultraprocesados. No hace falta ser muy chistoso para adivinar que los ultraprocesados son unos de los más perjudiciales. Vamos a ver en qué consisten cada uno. Los alimentos frescos son los que tienen la forma de los alimentos que son. Normalmente no vienen envasados, los podemos comprar a granel y se ve y se identifica claramente qué alimento es. Los alimentos procesados son los alimentos que han sufrido un proceso de transformación, han sido transformados. Los procesados, por definición, no son malos alimentos, es más, podrían ser muy buenos alimentos. Aquí, por ejemplo, seleccionado el aceite. El aceite de oliva es uno de los alimentos más saludables y más ricos de nuestra cultura. Y es un alimento procesado. También es un alimento procesado, por ejemplo, la leche uperizada, la leche que ha sufrido o ha pasado por un proceso de uperización, o sea, que a través de un proceso de alta temperatura lo que conseguimos es eliminar bacterias para que se pueda conservar mucho más tiempo, conservando también todos los nutrientes que tiene. O sea, un alimento procesado no tiene por qué ser un mal alimento, al contrario, vemos que al contrario, pero es un alimento que parece ha vivido un proceso de transformación, un proceso de transformación. También lo son, por ejemplo, el jamón, que ha pasado por un proceso de sacado con sal. Por ejemplo, los alimentos congelados, que lo único que hemos hecho con estos alimentos es limpiarlos, cortarlos y congelarlos. Es el mismo alimento original con ese proceso de transformación, normalmente para su conservación, ¿vale? Para garantizar las características de cada uno de los alimentos. Otra cosa ya son los ultraprocesados. Un alimento ultraprocesado es un alimento que ya no es un solo alimento, sino que es uh, un producto que tiene en su composición varios alimentos diferentes y que probablemente han pasado por varios procesos de transformación. Cuando juntamos varios alimentos procesados, nos sale por definición un ultraprocesado. Por ejemplo, si utilizamos un producto que lleve harina, aceite, tomate, salsa de tomate, este alimento ya lleva tres productos que cada uno de por sí ya ha vivido procesos de transformación anteriores. Los ultraprocesados, todos los sabemos cuáles son, de inicio y de apariencia, no vemos cuál es el alimento original porque no se ve definido. Probablemente y seguro que viene en paquetes envasados, en conservas, en botes, cerrados al vacío o congelados también, pero viene etiquetado con su producto de caducidad, su fecha de caducidad, etcétera. Estos alimentos son los que son especialmente perjudiciales porque los productos de conservación que tienen nos producen a nosotros una reacción proinflamatoria. Así que los ultraprocesados deberíamos eliminarlos de nuestra alimentación y utilizar frescos y procesados sencillos
y ser nosotros nuestra propia fábrica de transformación de nuestros alimentos, nuestra fábrica de procesar alimentos nosotros con nuestras manos en nuestra cocina. Esa sería la primera de las definiciones a tener en cuenta para una alimentación saludable. Bien, y estos alimentos frescos que vayamos a comprar, ¿qué características deberían tener? Porque tampoco nos vale todo. Seleccionamos entre los alimentos frescos los que sean de temporada, de proximidad, y vamos a elegir productos bien variados. Esto será también importante para nuestra alimentación saludable. Vamos a ver, ¿qué queremos decir con alimentos de temporada? Los alimentos de temporada, cada época del año nos ofrece unos alimentos típicos de esa época, de verano o de invierno, de primavera. Por ahora, por ejemplo, en septiembre los alimentos, hay frutas características de septiembre, los higos, la uva. Esto sabemos tradicionalmente cuáles son los alimentos de temporada. Si no, vamos buscando en donde fuera, en donde estuviéramos, cuáles son en ese espacio, en ese territorio, los alimentos típicos de esta época. Y eso nos da el segundo concepto, que son los alimentos de proximidad. Si están cultivadas y recolectadas lo más cerca posible, resulta que los podemos, tenemos la garantía de que están extraídos de la planta cuando en momentos óptimos de maduración y por lo tanto tienen la cantidad de nutrientes máxima y adecuada. Eso por un lado. Con productos de proximidad tenemos más garantía de que los alimentos estén llenos de nutrientes. Y con alimentos de proximidad sabemos que somos más sostenibles porque nos estamos ahorrando horas y kilómetros de transporte y de cámaras de conservación. Con lo cual también sabemos que las últimas semanas de ese producto, ya no días, sino incluso semanas de ese producto, lo ha pasado en cámaras sin que le toque el sol y sin evolucionar en su maduración. Y la otra característica es utilizar el máximo de productos variados, o sea, que nuestra compra incluya alimentos tan diferentes como seamos posible. No podemos comer solo lechuga, deberíamos estar comiendo no solo de todas las lechugas, sino de todas las lechugas, las acelgas, las espinacas, las verduras, las coles, de todo el repertorio de productos que nos ofrece la naturaleza. Esto veremos un poco más adelante por qué. Así que ya hemos hecho una primera selección, alimentos frescos y procesados, no ultraprocesados, de estos frescos que sean de temporada y de proximidad, y tendremos el detalle de que sea bien variada nuestra compra. Vale, el tema de que sea variado, aquí esto se me había quedado por explicar, el tema de que sea variado es porque cada grupo de vegetales, por su composición, nos ofrece diferentes micronutrientes, diferentes aportes. Por ejemplo, todos los vegetales que contienen, que son de color verde, contienen antioxidantes que refuerzan la visión. También son ricos en potasio, vitaminas C y K y ácido fólico. Por ejemplo, otro grupo, los violetas, son muy ricos en antioxidantes y fitoquímicos, combaten el envejecimiento y disminuyen el riesgo de cáncer. Lo mismo que los vegetales blancos. Son ricos también en fitoquímicos, potasio, que ayudan a reducir los niveles de colesterol, bajan la presión arterial y previenen de la diabetes. Y es sabido que los productos, los alimentos de color naranja son muy ricos en vitamina C y betacarotenos, que ayudan a conservar bien la visión, una piel sana y reforzar el sistema inmunitario. Cada grupo de verduras nos está aportando unos nutrientes específicos. Por el color, unos micronutrientes específicos, y luego cada una en particular es también características diferentes. ¿Vale? Muy bien, entonces ya tenemos alimentos frescos, de temporada y de proximidad. Y ahora vamos a ver
¿De qué otra manera podemos analizar y clasificar los alimentos para estar seguros que comemos todo lo que necesitamos? Los macros y los micronutrientes. A ver qué serán los macros y qué serán los micronutrientes. ¿Bien? Vamos a ver. Los macronutrientes es una clasificación que nos da tres grupos de alimentos diferentes: los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Carbohidratos, proteínas y grasas nos aportan cada uno una serie de características funcionales diferentes y necesitamos de todo. Todo lo necesitamos. Los carbohidratos son los alimentos que provienen de la tierra: frutas, verduras, legumbres, vegetales, en general, vegetales, y el aporte principal que nos traen a nuestro cuerpo es energía. Energía. Por eso le tenemos a veces un poco de miedo a los carbos, porque si nos aportan demasiada energía, la acumulamos y la podemos transformar en grasas. Pero esto es otro problema. Vamos a elegir de los carbos que necesitemos, los mejores y justos, los que vamos a utilizar. Proteínas. Las proteínas las vamos a encontrar principalmente, son de origen animal, aunque también hay vegetales muy ricos en proteínas. Por ejemplo, las legumbres. Las legumbres y lo que son semillas son vegetales muy ricos en proteínas. ¿Vale? Eh, las proteínas nos van a aportar a nuestro organismo nuestra base estructural. O sea, las proteínas las vamos a transformar en músculo, pero no solo en músculo, sino también en sangre, en defensas, en hormonas. Nuestro cuerpo, si no tiene proteínas, no puede estar fabricando músculo, tampoco sangre, tampoco hormonas, tampoco defensas. ¿Vale? O sea, esto lo necesitamos para poder sobrevivir y que nuestro cuerpo funcione perfectamente. Podemos elegir, como todos, igual que con los carbos, vamos a elegir las que más nos convengan o nos interesen, pero proteínas no podemos tampoco, igual que con los carbos, no podemos dejar de comer. Y las grasas, aunque tienen muy mala fama, las grasas tampoco podemos evitarlas, debemos comer grasas. ¿Qué grasas? Las grasas naturales, las que provienen directamente de los vegetales o de fuentes animales. Ahora vamos a ir viendo cuáles son. Pero las grasas directas de los animales y directas de los vegetales nos convienen y las necesitamos. Las que podemos evitar son las grasas trans de los alimentos supertransformados, pero las grasas vegetales que provienen pues, del aceite, del aguacate, de las semillas, que son muy ricas en grasa, de huevos y pescados, de los lácteos, esas grasas no solo son ricas para nuestro cuerpo, sino que nos hacen falta. Para una buena salud las necesitamos. ¿Vale? Fijaros una cosa que me hace siempre la reflexión de valorar, es que tanto las legumbres como los frutos secos son vegetales que son semillas, son todas semillas. Semillas de otra planta, de ahí puedes llegar a tener pues otra planta, otro árbol, otro lo que sea. Lo que son semillas son alimentos súper completos, porque para llegar a reproducir otra planta necesita de todos los elementos. Por lo tanto, tanto las lentejas como los garbanzos, como las almendras o las avellanas, por definición, en su composición, tienen todos los alimentos, son carbohidratos, son muy energéticos, son ricos en proteínas y son ricos en grasas. ¿Okay? A lo mejor las legumbres son las que menos grasa tienen de las semillas, pero son alimentos muy, muy completos. Así que de los tres grupos los necesitamos para diferentes funciones y vamos a ingerirlos para tener una alimentación equilibrada.
Y los micronutrientes, ¿qué son? Los micronutrientes son vitaminas y minerales que se encuentran dentro de los macronutrientes, ¿vale? Como macronutriente tenemos los hidratos, que son las frutas y verduras, y fijaros que son ricas en vitamina A o ricas en diferentes micronutrientes, vitaminas y minerales, se encuentran dentro de todos los alimentos en diferentes proporciones. Por ejemplo, una pera. Vemos que tiene un montón de vitaminas, un montón de minerales, y aquí la parte baja de este cuadro vemos que también está clasificado por los macronutrientes. Tiene 100 gramos de pera, por cada 100 gramos de pera, 15,23 son carbohidratos, 0,14 son grasas y 0,36 es proteína. Evidentemente, este es un producto, una fruta, es dentro del grupo de los carbohidratos porque es un vegetal, ¿vale? Pero en su composición tiene un poquito de grasa y tiene un poquito de proteína. Fijaros que muy probablemente esta grasa y esta proteína se encuentren en las semillas de la pera, muy probablemente. ¿Vale? En cuanto estamos desechando la proteína, las semillas, estamos desechando esa parte. También es verdad que si miramos la cantidad de vitaminas, prioritariamente una pera tiene vitamina B4 y vitamina C, que serían las principales vitaminas que nos aporta una pera. Y en minerales, pues principalmente tiene potasio y otros el calcio y otras, pero ya en menos cantidades. Otros vegetales tendrán en prioridad pues la vitamina E o la B9 o a lo mejor de minerales el sodio o a lo mejor el zinc. Por eso es importante, y eso es a lo que venía, por eso es importante comer el máximo número de alimentos variados, porque lo que no nos aporta un alimento nos lo aporta otro, y así nosotros vamos completando nuestra nutrición con los diferentes aportes de los diferentes alimentos. Básicamente esta es la reflexión. Alimentos frescos de prioridad, completados con algunos procesados, alimentos de temporada y proximidad, y de todos los macronutrientes para poder completar nuestra nutrición con todos los micronutrientes que vamos a necesitar. Muy bien, pero ahora la pregunta es, ¿y en qué cantidad? Y ahí está la clave, qué cantidad de cada cosa. Y ahí está donde tenemos la clave. ¿Cómo calculamos qué es una ración? ¿Cómo calculamos qué cantidad de comida debo comer al día? ¿Vale? Vamos a ver, para calcular una ración, un sistema es utilizar el tamaño de nuestras manos. Mis manos, mi ración. Cada uno tiene el tamaño de sus manos, va a coincidir con el tamaño de su ración. Eso es aproximado y orientativo, pero bastante real. De la cantidad de proteínas que debemos tomar, fijaros que, por ejemplo, podemos utilizar la palma de nuestra mano para decidir, y el grosor también, la palma de nuestra mano, el tamaño de la palma y el grosor, para decidir que este es la cantidad que hay que simular con un filete de ternera o de pollo. Esta sería la cantidad que me hace falta, sería mi ración. De carbohidratos complejos, que serían el arroz, las patatas, la pasta, el tamaño de mi puño. El tamaño de mi puño sería la cantidad de patatas que sería mi ración. De vegetales, lo que me quepa en las manos abiertas. Esa sería mi ración de vegetales. Lo mismo que la fruta, un puño, y las grasas estaríamos utilizando la última falange del dedo grueso. ¿Vale? Como un par de cucharadas de aceite, por ejemplo, sería la cantidad keto. Orientativamente, esto me está dando pistas de cuál es. Fijaros que hay 3 medidas, carbohidratos complejos, vegetales y frutas, para la categoría de carbohidratos, de vegetales, de productos que provienen de la tierra. Y solo una medida para las proteínas. Ahí nos está dando pistas de proporciones. Vamos a ver el plato de Harvard, cómo distribuye el plato de Harvard esos alimentos. El plato de Harvard nos está orientando en que
La mitad de nuestro plato, fijaros, la mitad izquierda de este plato pone vegetales y frutas, son, bueno, pues esa cantidad en cada uno de nuestros platos, al desayuno, comida y cena, cada uno de nuestros momentos que vamos a comer, vamos a utilizar la mitad del volumen de lo que comemos, van a ser vegetales. eh, Fijaros que las patatas no estarían contemplados ahí, o sea, vegetales y hortalizas y frutas también, ¿vale? Pueden ser cocidas, los vegetales, pueden ser cocidos o crudos. Puede ser que hoy tome una fruta en esta comida o puede ser que no. Entonces ocupo este espacio también, pues con, yo qué sé, con pimientos o con tomates o con pepinillos, ¿vale? La mitad tienen que ser vegetales. De la otra mitad, una cuarta parte, vamos a ver la parte de arriba donde pone granos integrales y ahí podríamos incorporar las patatas, por ejemplo. Vamos a utilizar granos, o sea, cereales integrales, como por ejemplo el pan, el trigo, las pastas de arroz integral también, pero que sean integrales, que vamos a limitar al máximo los refinados y el arroz blanco o el pan blanco. ¿Por qué vamos a priorizar los integrales? Fijaros que cuando estamos utilizando el cereal integral, que quiere decir que estamos utilizando el cereal completo, donde están todas las vitaminas y todos los aportes de nutrientes están en la cáscara de este cereal, que cuando lo utilizamos en el pan es más duro, más fuerte de color, tiene... Vale, pues esto nos está aportando muchísimos más nutrientes. Cuando lo estamos refinando, estamos sacando la cáscara de este cereal y esto implica sacar la mayor parte de los nutrientes y quedarnos con una parte calórica pero vacía de nutrientes. El arroz blanco, el pan blanco tiene una falta de nutrientes por definición muy importante. Así que vamos a priorizar utilizar integrales. Dentro de este grupo, tanto de los granos como de las proteínas, vamos a tener en cuenta también las legumbres. La cuarta parte color naranja de este plato está dedicada especialmente a la proteína. La proteína hemos dicho que era de origen animal y por lo tanto serán pescados, aves, legumbres como vegetales ricos en proteína, las legumbres, carnes rojas, quesos, carnes y otros pescados, moluscos, siempre teniendo en cuenta que vamos a priorizar las carnes bajas en grasa. Si hacemos una comida vegetariana que no comemos de origen animal, podríamos pensar que sería importante la ingesta de huevos y la ingesta de lácteos y especialmente de las legumbres. Ahí ya en función de lo que cada uno decida, pero que esta parte de un cuarto del plato del día, de cada uno de nuestros platos, un cuarto debe ser alimentos ricos en proteínas. Y esta es la estructura para tomar variado y proporcional a lo que nuestro cuerpo necesita. Evidentemente hay que regar esto con aguas, tés, cafés, pero olvidarnos de jugos y olvidarnos de bebidas azucaradas y mantener un estilo de vida activo que nos va a ayudar a que todo esto tenga un buen color. Como os decía, entre 1,5 litros y 3 litros de agua al día en las comidas o durante todo el día. El agua es muy bueno que lo vayamos tomando, bebiendo, repartido durante todo el día para ir compensando el agua que durante todo el día también vamos eliminando y con nuestro cuerpo va utilizando. Como resumen, alimentos frescos y procesados. De estos alimentos frescos vamos a tener en cuenta que sean de temporada, de proximidad y el máximo de variados posibles. Vamos a confeccionar nuestros menús de manera que en nuestros platos haya
carbohidratos, proteínas y grasas sin miedo, utilizándolo en la proporción del plato de Harvard. La mitad del plato vegetales, la mitad del plato cereales y proteínas. Y vamos a regarlo con agua, pero también para que una comida natural, una comida saludable, quiero hacer la reflexión de que implica no solo qué comemos, sino cómo lo comemos, en qué horarios, de qué manera, si comemos rápido, si masticamos o no masticamos, qué tiempo le damos a las comidas, si lo hacemos con distracciones mirando al móvil o si comemos súper rápido para salir corriendo. Todo esto también va a influenciar en el aprovechamiento que hagamos de lo que comemos y en el resultado de lo que haga esta comida en nuestro cuerpo. Pero eso es otro tema. De momento, pensemos en comer fresco y en la proporción del plato de Harvard. Muchas gracias.